Los secuestradores exigieron 100 millones, pero él pagó solo 50 millones diciendo, no soy importante. Mi hermana y yo fuimos secuestradas al mismo tiempo. Bajo la máscara, el secuestrador le preguntó fríamente a mi esposo Adrián, de estas dos personas, solo puedes llevarte a una. Adrián señaló a mi hermana sin la menor duda. La elijo a ella. Mientras sostenía a mi hermana, que estaba aterrada, y se daba la vuelta para irse, ni siquiera me miró. Cuando el cuchillo del secuestrador empezó a cortar lentamente mi ropa, me reí. Después de que la policía me rescató, le lancé a Adrián el acuerdo de divorcio firmado, directo a la cara. Se enfureció. Rosalie tiene una condición cardíaca y no puede soportar un susto así. ¿De verdad tienes que hacer tanto drama por esto? Toqué la cicatriz de mi rostro y respondí con calma, Adrián, fírmalo, y estaremos a mano. Summer, ¿tienes tanta prisa? Su voz tenía un dejo de frustración que ni él notó. Yo lo ignoré, como si fuera aire. Bien. Lo firmaré. Lo firmo ahora mismo. Lo miré con total serenidad. La punta de su pluma rasgó el papel mientras estampaba su nombre al final del acuerdo de divorcio. Adrián arrojó la pluma con fuerza, produciendo un sonido agudo. Tomé el documento que determinaría el rumbo del resto de mi vida, lo doblé con cuidado y lo guardé en mi bolso. Luego me di la vuelta y me fui sin un segundo de duda. Él corrió detrás de mí y me sujetó la muñeca con tanta fuerza que sentí que quería pulverizar mis huesos. ¿A dónde vas? Te llevo. Me solté bruscamente, retrocedí y mantuve distancia. No es necesario, Adrián. Un destello de vergüenza y molestia cruzó su rostro atractivo. 3 años de matrimonio, ¿y tienes que ser tan cruel? Su tono sonaba como si la culpable fuera yo. Finalmente solté una risa. Una risa que salió desde mi garganta cargada de una ironía y tristeza indescriptibles. Cuando Adrián eligió a Rosalie, ¿no fue eso aún más cruel que lo que hago yo ahora? Lo miré directo a los ojos. Su rostro se puso pálido al instante, como si le hubiera arrancado la máscara de hipócrita. Ella tiene una condición cardíaca, la situación era crítica, ¿qué querías que hiciera? Además, también llamé a la policía para salvarte. Frunció el ceño con fuerza, reprimiendo la rabia que quería explotar. Summer, no tenemos por qué convertirnos en enemigos. Lo miré sin ninguna emoción. Ya lo somos. Desde el momento en que eligió a Rosalie sin vacilar, ya lo éramos. Se quedó sin palabras, todas sus excusas preparadas se le atoraron en la garganta. Finalmente, esa furia sin nombre le estalló y se dio la vuelta sin mirarme, caminando hacia su auto con grandes zancadas. El rugido del motor sonó como el aullido de una bestia herida, y pronto ese Bentley caro desapareció de mi vista. En cuanto se fue, mi espalda, que había estado tensa como una cuerda a punto de romperse, se relajó de golpe. Me apoyé contra la pared y solté un suspiro larguísimo. Era como expulsar de una vez todos los agravios y el dolor acumulados en estos 3 años. Dindón. El mensaje del banco sonó especialmente agradable en ese momento. Lo abrí. Una enorme suma de dinero, suficiente para garantizar mi estabilidad financiera por el resto de mi vida, había sido transferida a mi cuenta. No quise acciones de su empresa, solo quería dinero y una casa con patio en el distrito antiguo. Me agaché lentamente, enterrando mi rostro entre mis rodillas. La mueca lasciva del secuestrador, el dolor abrasador como si me desgarraran por dentro, y la sensación del filo frío abriéndose paso por mi mejilla aparecieron de nuevo en mi mente con total claridad. Adrián, no lo sabes, ¿verdad? Para cuando llamaste a la policía, ya era demasiado tarde. El momento en que elegiste a Rosalie me empujaste personalmente al verdadero infierno. Las heridas físicas fueron la advertencia que me dieron ellos. Pero las heridas del corazón fueron el castigo que tú me diste, destruyéndome por completo. Esa noche, me mudé directamente a la casa con patio. Los árboles de osmanthus estaban en plena floración, su fragancia suave me tranquilizaba. Por primera vez en 3 años, dormí profundamente. A los 18 años, mis supuestos padres biológicos me sacaron de los barrios bajos.
Vestidos impecables y con modales elegantes, me dijeron que yo era la hija biológica de la familia Jian, intercambiada al nacer. Pensé que por fin había llegado una luz a mi vida, que por fin escaparía del hambre y el frío. Pero nunca imaginé que solo estaba pasando de un infierno a otro, uno finamente decorado. Dijeron que los padres de la falsa hija, Aris, habían muerto, así que no la sacarían de la familia, pero el trato entre ella y yo era un mundo aparte. A mí me hicieron vivir en el cuarto más pequeño, con paredes llenas de moho, oscuro y húmedo. Me hacían comer las sobras de la mesa mientras veía a la falsa Aris, Rosalie, escoger entre un banquete entero de platos. Papá, mamá, esta langosta no está fresca, no la quiero. Está bien, si Rosalie no la quiere, no la comas, Hannah, llévatela. Y ese plato de langosta, casi intacto, se convertía en mi cena extra esa noche. Ver cómo mis padres biológicos la consentían con tanto esmero, para luego mirarme a mí, solo podía parecerme una burla cruel. Los lazos de sangre no valían nada frente a 20 años de crianza y afecto. En realidad, quien originalmente debía casarse con Adrián era mi hermana Rosalie. Habían estado comprometidos desde la infancia, un matrimonio ideal. Pero un accidente automovilístico provocó que Adrián, el hijo predilecto del cielo, perdiera su funcionalidad masculina y cayera en una depresión severa. De las alturas al lodo, convertido en un medio inválido al que todos evitaban. Rosalie, siempre orgullosa, gritó delante de todos que no quería casarse con un eunuco. Así fue como esa bendición cayó sobre mí. Toda la familia me rodeó mientras Rosalie lloraba lastimosamente. Mi padre, con el rostro severo, dijo que los negocios de la familia Jian dependían completamente del apoyo de la familia Geu, y que no podían romper el compromiso en ese momento. Y mi madre biológica, sosteniendo mi mano, lloró rogándome, Summer, mamá te lo suplica, Rosalie ha sido una niña mimada desde pequeña y no puede soportar una humillación así. Cásate en su lugar, y serás la gran heroína de nuestra familia Jian. Ver su expresión llena de una supuesta ternura solo me hizo querer reír. ¿Acaso nací para soportar todo lo que ellos no querían? Pero no me dejaron opción. Después de obligarme a dejar la escuela, al día siguiente me envolvieron y me metieron a la fuerza en el auto nupcial de los Geu. La noche de bodas, Adrián destruyó todo lo que se podía romper en la habitación. Me apuntó con el dedo y me llamó prostituta enviada por la familia Jian para humillarlo. Sus ojos, inyectados de sangre como los de una bestia acorralada, se abalanzaron sobre mí y me arrancó la ropa a la fuerza. Yo estaba aterrada, temblando de pies a cabeza, pero vi frente a mí a un hombre en su punto más vulnerable, más insoportable, más desesperado. Él quería probarse a sí mismo, pero descubrió que era completamente impotente. En ese instante, la locura en sus ojos se desvaneció, dejando solo silencio gris y un profundo desprecio por sí mismo. La habitación quedó hecha un desastre. Al mirarlo, el miedo dentro de mí se disipó lentamente, reemplazado por una extraña compasión. No lloré ni hice ningún escándalo. Solo me acerqué y le dije con calma, puedo curarte. La vida después del matrimonio no fue diferente del infierno. Un matrimonio sin intimidad, para un hombre como Adrián, que alguna vez fue invencible, era una tortura día y noche. Su depresión empeoraba, su humor era impredecible y me humillaba de todas las formas posibles. Tiraba la mesa por cosas insignificantes, el caldo caliente me quemaba el brazo y él ni siquiera volteaba a ver. De madrugada despertaba de golpe, me sujetaba del cuello y preguntaba si me estaba burlando de él. Yo soportaba todo en silencio, porque sabía que era su enfermedad manifestándose. Empecé a incluir tratamientos de forma sutil en su rutina diaria. Sus comidas eran dietas medicinales que yo preparaba cuidadosamente. El incienso de su estudio eran hierbas calmantes que yo misma molía. Todas las noches, antes de dormir, le hacía un masaje de cabeza para aliviar sus nervios tensos. Pasó de resistirse y romper tazones, luego a desconfiar y vigilarme, y finalmente a aceptarlo en silencio. Porque su cuerpo realmente mostraba cambios sutiles. Ya no pasaba noches enteras sin dormir y sus emociones se estabilizaban poco a poco. Una vez, su depresión volvió a estallar y tomó un cúter del escritorio para cortarse la muñeca. Desesperada,
Saqué por primera vez las agujas de plata escondidas en mi maleta. Él me miró sorprendido. Aquella noche, le apliqué su primer tratamiento de acupuntura completo. Cuando retiré la última aguja, vi claramente cómo él experimentaba una respuesta fisiológica que había perdido hacía mucho tiempo. Desde ese día, él bajó completamente la guardia y comenzó a depender de mi tratamiento. Nuestra relación también empezó a cambiar poco a poco. Él comenzó a tratarme con torpeza, como un niño que ha hecho algo malo. Ya no rompía cosas, se sentaba en silencio en el estudio, mirando cómo preparaba sus hierbas durante toda la tarde. Empezó a recordar que yo prefería los sabores ligeros, y los platos picantes desaparecieron de la mesa. Incluso me regaló una colección de clásicos médicos, una edición agotada que mandó traer de una subasta en el extranjero para mi cumpleaños. Durante ese tiempo, Adrián prácticamente se recuperó y volvió a tener vitalidad. Y yo, sin remedio, empecé a enamorarme de ese hombre torpe y un poco adorable. Pensé que lo amargo había terminado y lo dulce finalmente había llegado. Y que al fin era libre. Justo cuando Adrián me abrazó por primera vez y, con cautela, insinuó que quería consumar y tener un hijo. Rosalie regresó al país. El primer día que regresó, Adrián se quedó fuera toda la noche por primera vez en 3 años. Al día siguiente, con el pretexto de visitar, ella se mudó descaradamente a nuestra casa matrimonial. Usaba mis pijamas de seda, sostenía una copa de vino y bebía en mi taza favorita. Se comportaba como la dueña de la casa mientras yo parecía una intrusa indeseada. Miré a Adrián buscando una explicación, pero él simplemente evitó mi mirada y dijo con indiferencia: Rosalie acaba de volver y no está acostumbrada a vivir fuera, no tiene dónde quedarse por ahora. Mi corazón, en ese instante, cayó del sol cálido del verano directo al frío penetrante del invierno. El alimento medicinal que yo había preparado para él, cocinado a fuego lento durante 3 horas, fue tirado al fregadero por Rosalie entre risas. Arrugando la nariz con una expresión de repugnancia, dijo: Adrián, este olor a hierbas es horrible, ya no bebas estas tonterías. Lo miré esperando que la corrigiera. Pero Adrián solo frunció el ceño y dijo: no hagas tonterías, Rosalie. Sin una sola gota de reproche. En ese instante, lo entendí todo. Rosalie dijo que quería emprender un negocio y Adrián movilizó todos sus recursos para apoyarla sin condiciones, invirtiendo en sus proyectos y allanándole el camino. La causa de este secuestro fue precisamente el llamado proyecto de emprendimiento de Rosalie. Ella despilfarró la inversión de Adrián sin control y el proyecto rápidamente perdió dinero. Para evadir su responsabilidad, culpó de todo a un gerente de proyecto, falsificando pruebas que llevaron a la ruina de su familia, la quiebra del gerente, la muerte de su hijo enfermo por no poder pagar el tratamiento y el divorcio de su esposa. El hombre enloqueció. Así que, llevado al extremo, eligió la forma más violenta de vengarse. Secuestró a Rosalie. Y yo, que solo había ido a buscar a Adrián ese día, fui tratada como un extra y secuestrada junto con ella. Nos encerraron en un almacén abandonado. Adrián recibió la llamada del secuestrador y llegó a la mayor velocidad posible. El secuestrador exigió 100 millones de rescate. Adrián no dudó y transfirió el dinero de inmediato. Al ver su figura ansiosa, una pequeña calidez brotó en mi corazón. Quizá todavía le importaba. Sin embargo, las siguientes palabras del secuestrador me arrojaron a un abismo helado. ¿Por qué solo 50 millones? ¿Estás loco? El banco no puede reunir tanto efectivo de golpe. Es todo lo que hay en la cuenta. Lo demás lo reuniré después. Él se rió burlonamente y le dijo a Adrián: lo siento, este dinero solo alcanza para salvar a una persona. Elige entre las 2 mujeres que tienes enfrente. El almacén quedó en silencio absoluto. Miré a ese hombre al que yo había sacado del infierno paso a paso. Creí que 3 años de compañía diaria, de compartir su dolor, de una intimidad espiritual profunda, le darían el valor para elegirme a mí. Que yo sería la excepción. Pero la realidad me dio la bofetada más cruel. Él casi no dudó. Avanzó con firmeza hacia Rosalie. La elijo a ella. Esas 3 palabras fueron como 3 puñales envenenados clavándose en mi corazón. Con extremo cuidado, desató las cuerdas de Rosalie, abrazando a la mujer temblorosa contra su pecho, consolándola con suavidad.
En ese momento estaba tan cerca de mí, pero al mismo tiempo tan lejos. Mientras pasaba junto a mí con Rosalie en brazos, ni siquiera el borde de su ropa rozó el mío. Observando su espalda alejándose, sentí que mi corazón se enfriaba centímetro a centímetro, hasta volverse hielo y luego hacerse polvo. El cuchillo del secuestrador pasó por mi rostro y sentí una punzada aguda. La sangre tibia empezó a correr, pero yo no sentí dolor alguno. Así que la llamada sanación, la llamada relación, no habían sido más que una obra en solitario, una ilusión mía. Le supliqué al secuestrador, que ya tenía el dinero, que me dejara ir. Pero él se lamió los labios y mostró una sonrisa repugnante. El dinero es una compensación material. En cuanto a ti, considéralo mi compensación espiritual. Su cuchillo comenzó a cortar mi ropa lentamente. Cuando llegó la policía, afuera caía un aguacero. Yo estaba desnuda en una esquina, encogida, temblando sin control. La lluvia se mezclaba con la sangre y las lágrimas que corrían por mi cara. Mi cuerpo todavía tenía las marcas de sangre y el dolor desgarrador de la violación. Jamás imaginé que, tras 3 años de matrimonio, mi primera vez sería entregada a otro por decisión de mi propio esposo. En ese momento entendí completamente. Hay corazones hechos de piedra, aunque los calientes al punto de quemarte a ti misma, nunca llegarán a sentir nada. Contacté a un abogado conocido y redacté el acuerdo de divorcio. Adrián, estamos a mano. Al día siguiente del divorcio, la llamada de mi madre llegó persiguiéndome. En cuanto contesté, comenzó a gritar histéricamente. Me insultó por ser insensata, por arruinar el futuro de la familia Jian, por provocar la furia de Adrián. Finalmente, en un tono de orden, me exigió volver de inmediato, arrodillarme ante Adrián y suplicarle perdón. Colgué la llamada. Y aún así volví a esa villa. Pero no para disculparme, sino para cortar de raíz cualquier vínculo. En la sala, Adrián y Rosalie estaban sentados íntimamente en el sofá. Rosalie se acurrucaba en sus brazos, llorando de forma lastimera, repitiendo una y otra vez cuánto trauma le había causado el secuestro, lo aterrador que había sido. Mis padres, mis supuestos padres, la rodeaban, preguntándole con preocupación si estaba bien, como si ella hubiera sido la única secuestrada, la única herida. Nadie me miró. Nadie preguntó si yo estaba lastimada. Yo era como una intrusa transparente irrumpiendo en su feliz reunión. La primera en verme fue mi madre. Gritó, me señaló con el dedo y me insultó. Summer, ¿estás loca? ¿Cómo puedes hablar de divorcio ahora? ¿No sabes que Rosalie está en shock? Eres demasiado egoísta. Me reí. Una risa que pareció el chiste más absurdo del mundo. Reí hasta que las lágrimas se me escaparon solas. ¿Yo soy egoísta? Me limpié las lágrimas y mi mirada recorrió a cada uno de ellos con una frialdad que los atravesó. ¿Y cuando me obligaron a dejar mis estudios para sustituirla en la boda, eso no fue egoísta? Saqué mi teléfono y presioné reproducir. La grabación llenó la sala, tan silenciosa que se podía escuchar el aire. Una campesina salvaje debería agradecer poder casarse con la familia Gu. No seas desagradecida. Esa era la reprimenda de mi padre. Rosalie ha sido nuestro tesoro por 20 años, no podemos arruinar su vida. Summer, solo ayuda a la familia. Esa era la súplica hipócrita de mi madre. La sala quedó muerta en silencio. Los rostros de mis padres pasaron de rojo a blanco. Rosalie dejó de fingir llanto y me miró con incredulidad. Entonces, palabra por palabra, declaré con absoluta claridad, desde hoy, yo, Summer, corto todo vínculo con ustedes, familia Jian. Frente a ellos, bloqueé todos los métodos de contacto. Y sin mirar atrás, salí de ese lugar nauseabundo. A la mayor velocidad, vendí todas las propiedades en el país que Adrián me había dado como compensación, convirtiéndolo todo en efectivo. Luego compré un boleto de avión al extranjero. Cuando el avión despegó, miré las luces de la ciudad volviéndose pequeñas bajo la ventana. No sentí ni una pizca de nostalgia. Adiós, Adrián. Adiós, familia ridícula. Desde hoy, ya no tenemos más lazos. Con el enorme dinero del divorcio, establecí mi propio laboratorio de medicina integrada chino-occidental en el extranjero. Muchos creían que ese dinero era una fortuna astronómica. Pero para mí,
Mi riqueza más valiosa jamás fue el dinero. Fue la experiencia clínica única que acumulé durante esos 3 años tratando a Adrián. Él era como una colección viviente de condiciones médicas complejas. Y lo que necesitaba hacer ahora era transformar ese método artesanal, originalmente diseñado solo para él, en un protocolo médico estandarizado que pudiera ayudar a incontables pacientes masculinos. Justo como lo anticipé, después de mi partida, la salud de Adrián se desplomó. Su depresión regresó, más violenta que antes. Su funcionalidad masculina, que tanta seguridad le daba, colapsó completamente, devolviéndolo al mismo estado desesperado de hace 3 años. Buscó a los mejores médicos del mundo, gastó fortunas, pero nadie pudo ayudarlo. Todos los especialistas afirmaron que su recuperación anterior había sido un milagro médico imposible de replicar. Fue entonces cuando Adrián entendió, tarde, como un loco, que yo, Summer, era su única medicina. La única en toda su vida. Y Rosalie, esa por la que me había abandonado, después de verlo fracasar una y otra vez, dejó ver su repulsión y desprecio sin esconder nada. Esa mirada hacía que cada fracaso suyo en la cama fuera todavía más vergonzoso y ridículo. Adrián comenzó a buscarme desesperadamente. Llamadas, mensajes, visitas a los lugares donde alguna vez había estado. Pero no podía encontrarme. Yo había desaparecido del mundo, como evaporada. Hasta que finalmente consiguió mi ubicación por un amigo y tomó un vuelo inmediato para venir a verme. Cuando llegó a mi laboratorio, aún tenía en el rostro esa arrogancia habitual, esa superioridad que nunca había sabido ocultar. Probablemente pensaba que con solo presentarse, yo correría hacia él agradecida, rogándole que me llevara de vuelta. Pero fue detenido por la recepcionista. «Señor, ¿tiene cita?» «Vengo a ver a Summer». Frunció el ceño, incapaz de aceptar que alguien lo detuviera. «Lo siento, Summer está en una reunión. Sin cita no hay acceso». Su rostro se oscureció al instante. Miró hacia adentro a través del enorme ventanal de vidrio del laboratorio. Y entonces me vio. Yo llevaba una bata impecable de investigación, de pie en el centro de la sala de conferencias, discutiendo con soltura en inglés con varios expertos extranjeros de ojos azules y cabello rubio. Mi rostro tenía un maquillaje ligero y delicado, y en mis ojos brillaba una seguridad que jamás había mostrado durante los 3 años que pasé cocinando y cuidándolo. En ese momento, por primera vez, Adrián sintió algo parecido al pánico. Se dio cuenta de que el canario que mantuvo encerrado en una jaula había roto sus barrotes y había volado hacia un cielo mucho más amplio. Un cielo que él ya no podía alcanzar. Mi proyecto avanzaba con fluidez, pero pronto chocó con un punto crítico que requería apoyo técnico de un experto reconocido en neurocirugía. Un nombre apareció de inmediato en mi mente, mi senior, Vincent. En la universidad era una figura casi mítica, ahora era el neurocirujano más joven y prestigioso a nivel internacional. Con cautela, le envié mi propuesta y algunos datos esenciales mediante un correo cifrado. Para mi sorpresa, me respondió el mismo día con solo 4 palabras: «Espera mi regreso». Al día siguiente, voló desde Nueva York y apareció directamente en mi laboratorio. Cuando Vincent vio las 3 cajas repletas de datos clínicos, organizadas por mí durante 3 años, quedó completamente atónito. Sus ojos, al mirarme, no ocultaban admiración. «Summer, eres una genio». Decidió en ese mismo instante unirse oficialmente a mi laboratorio, aportando incluso tecnología central como participación. «Trabajemos juntos», dijo mientras extendía su mano, «y mostremos al mundo lo que la integración de la medicina china y occidental puede lograr». Le estreché la mano. «De acuerdo». Nuestra colaboración causó un gran revuelo en el sector. La noticia llegó inevitablemente a mi país. Rosalie sintió un nivel de celos y miedo que jamás había experimentado. En su mente, yo siempre debía estar por debajo de ella. Volvió a sus viejas tácticas, contratando cuentas pagadas para difamarme sin freno. En una sola noche, me convirtieron en curandera, estafadora sin licencia, charlatana que engaña por dinero. Decían que alguien expulsada de la universidad no podía investigar medicina. Decían que yo solo era una exesposa abandonada y desesperada. Adrián, al ver todo ese caos mediático, me llamó. Su tono era complejo,
con una mezcla sutil de superioridad y compasión. Vi las noticias. Puedo ayudarte a aclararlo. Probablemente pensó que me estaba ofreciendo un favor. Escuchar su voz familiar me produjo una risa silenciosa. Respondí con frialdad, no hace falta. Si tienes tiempo libre, mejor cuida tu salud. Y le colgué. El pitido de la llamada terminada dejó a Adrián atónito. No podía entender cómo yo me atrevía a hablarle así. Mucho menos podía entender cómo, en solo unos meses, me había convertido en alguien totalmente fuera de su alcance. Los ataques contra mí crecieron gracias al dinero de Rosalí. Insultos, burlas, calumnias, fotos manipuladas, todo circulaba sin control. Pero, en medio de ese caos, mi antiguo mentor, una figura extremadamente respetada en el ámbito médico, rompió el silencio. Publicó mi tesis de graduación, catalogada años atrás como la más innovadora de la década por sus ideas demasiado adelantadas. Mis compañeros también hablaron. Mostraron artículos que publiqué en revistas internacionales y confirmaron que yo no abandoné la universidad por malas notas, sino por presiones familiares. La opinión pública comenzó a cambiar. Entonces Vincent ofreció una pequeña conferencia de prensa. Con una elegancia natural, frente a un mar de cámaras, anunció públicamente que colaboraría profundamente con mi laboratorio como socio tecnológico. Y declaró sin rodeos que mi investigación era una innovación épica en el campo de la regeneración, un proyecto capaz de cambiar el destino de innumerables familias. Sus palabras cayeron como un martillo de verdad. La gente quedó atónita. Y ahora, sin que yo hiciera nada más, los internautas, siempre curiosos, comenzaron a investigar por cuenta propia. Muy pronto encontraron las noticias del secuestro de años atrás. Y empezaron las preguntas. ¿Por qué, en el mismo secuestro, Adrián solo salvó a Rosalí? ¿Qué tipo de princesa era Rosalí para que la otra mereciera morir? Aún peor, descubrieron que la famosa cardiopatía de Rosalí era una mentira. ¿Enferma del corazón? Entonces, ¿cómo explicaban las fotos filtradas de ella rentando un club nocturno y de fiesta una semana antes del secuestro? Con maquillaje cargado, riendo, bebiendo. No había rastro de una paciente cardíaca. La mentira se derrumbó. Las cuentas que me habían insultado empezaron a borrar comentarios en silencio. La gente entendió que habían sido manipulados. Y justo entonces, cayó un golpe aún más devastador para Rosalí y Adrián. La verdadera historia del secuestro fue expuesta. Los padres del gerente de proyecto arruinado por Rosalí publicaron en línea una grabación de una llamada telefónica de aquellos años, donde ella, con arrogancia y desprecio por la vida ajena, lo insultaba sin piedad. En la grabación, Rosalí se burlaba de su incompetencia y decía con crueldad, «Es solo perder un poco de dinero, ¿cuál es el problema? Igual Adrián me respalda, su esposa se fue, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Si no pudo retenerla, se lo merece. Si te atreves a molestarme otra vez, haré que tu familia no pueda vivir en esta ciudad». Esa grabación encendió la furia del Internet entero. Poco después, una niñera anciana que había trabajado en la casa de los Jian salió a hablar. Frente a la cámara, llorando, contó cómo, al volver yo a la familia Jian, vivía peor que una sirvienta. Dijo que comía sobras, que usaba la ropa vieja que Rosalí desechaba, que dormía en un cuarto húmedo y mohoso. También confirmó que la familia Jian me presionó con amenazas y manipulación emocional para obligarme a dejar la escuela y casarme en lugar de Rosalí con el entonces lisiado Adrián. Una a una, las desgracias que había sufrido salieron a la luz públicamente. Pero para Adrián y Rosalí, lo peor apenas comenzaba. De pronto, un video de Rosalí en el extranjero, de fiesta con amigas, se volvió viral. En el video tenía un maquillaje exagerado, un cigarrillo en una mano, y se reía a carcajadas en medio de un grupo de gente. Mirando a la cámara, borracha, gritó, «No voy a casarme con ese eunuco, la familia GU, ¿qué es eso? ¿Casarme con él y cuidar de un viudo en vida? Que vaya mi hermana pueblerina, jajaja. Capaz que tenga que usar la mano». Me muero de la risa. Ese video explotó como una bomba nuclear en Internet. Cada palabra era como un cuchillo envenenado directo al corazón de Adrián. Las palabras eunuco muerto se convirtieron en una mancha imborrable, marcada a fuego en la frente del presidente del grupo GU.
La burla corrió por todo el país. Adrián, un hombre que alguna vez estuvo en la cima del mundo, se convirtió en una broma global de la noche a la mañana. Al día siguiente, las acciones del grupo GU se desplomaron vertiginosamente, evaporando cientos de miles de millones. Adrián, a donde quiera que iba, sentía las miradas extrañas, mezcla de compasión, desprecio y burla. Cada una era más cruel que cualquier cuchillo. Como un león completamente fuera de sí, regresó a su mansión, tomó todas las cosas de Rosalie y las arrojó hacia la calle. La echó de la familia GU como a un perro callejero. Y Rosalie, sin el respaldo de la familia GU y con sus atrocidades expuestas, arrastró consigo a toda la familia Jian. Todos los socios comerciales rescindieron contratos, los bancos exigieron pagos inmediatos. La empresa Jian, alguna vez orgullosa, cayó en bancarrota casi de la noche a la mañana. Mientras tanto, Adrián se quedó solo en su oficina vacía. Miraba el video una y otra vez, escuchando a Rosalie burlarse sin piedad, recordando luego mis silenciosos esfuerzos y mi compañía durante 3 años. Por primera vez, entendió lo que era un dolor que cortaba hasta los huesos. Quería destruirlo todo, la computadora, el teléfono, su mundo entero. Pero lo que más quería destruir era al Adrián estúpido que eligió a Rosalie aquel día. El arrepentimiento lo invadió como una marea, casi dejándolo sin aire. Llamó, envió mensajes, intentó localizarme, pero yo había bloqueado todas sus formas de contacto. Finalmente, como si se aferrara a su última esperanza, reservó un vuelo una vez más y voló frenéticamente para encontrarme. Pensaba que, si él se arrepentía, yo seguiría esperando en el mismo lugar. Pensaba que, si pedía perdón con suficiente sinceridad, yo perdonaría todo. Estaba equivocado. Terriblemente equivocado. Cuando me encontró, yo estaba en la ceremonia de premiación de la Cumbre Mundial de Medicina, celebrada en Suiza. Bajo los reflectores, recibí el premio de oro a la innovación médica del año por mi proyecto de activación de regeneración neuronal. Llevaba un vestido color cielo estrellado, diseñado especialmente para mí por Vincent, y estaba en el centro del escenario rodeada de atención mundial. A mi lado estaba Vincent, igualmente brillante, mirándome con una ternura profunda. Recité mi discurso con seguridad y fluidez en inglés. Mientras tanto, Adrián, vestido con traje pero con un aspecto desaliñado imposible de ocultar, era detenido por los guardias en la entrada exterior del recinto. Allí, bajo la sombra, parecía una figura lamentable y rota, mirando desde lejos mi gloria. Observando a la mujer que alguna vez fue suya, y a la que él mismo había arrojado fuera de su vida. Después del evento, salió de quién sabe dónde y me bloqueó el paso en el pasillo. Me tomó de la mano, los ojos rojos y húmedos. Summer, me equivoqué de verdad. Vuelve conmigo, por favor. Te daré el grupo GU. Te daré todo lo que tengo. Lo miré como si estuviera viendo a un payaso hacer su acto. Retiré mi mano con suavidad, pero sin dejar espacio para objeciones. Lo miré como a un desconocido con el que no tenía ningún vínculo. Adrián, pensándolo bien, debería agradecerte. Sonreí apenas, con una calma absoluta. Gracias por proporcionarme datos clínicos tan valiosos y detallados para mi proyecto. Hice una pausa, observando cómo su rostro se descomponía, pálido como la ceniza. Entonces añadí, vocalizando cada palabra con claridad, cuando mi producto salga oficialmente al mercado, puedo darte un 20% de descuento. Para que tengas la oportunidad de volver a ser un hombre de verdad. Mis palabras fueron como el cuchillo más afilado, triturando los últimos restos de dignidad que le quedaban. En ese momento, Vincent dio un paso al frente, colocándose frente a mí y protegiéndome de forma natural. Levantó nuestras manos entrelazadas. En mi dedo anular brillaba un anillo enorme, un diamante que destellaba bajo la luz. Vincent miró al atónito Adrián y dijo con una voz suave pero firme, «Lo siento, señor Adrián. Mi prometida ha estado ocupada todo el día y necesita descansar». La mirada de Adrián se clavó en el anillo como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Su cuerpo tembló y quedó completamente inmóvil. Su mundo se derrumbó en ese preciso instante. Años después, la empresa biotecnológica Summer Biotech, que yo fundé, salió a bolsa con éxito, convirtiéndose en un gigante global de la tecnología médica.
Mi matrimonio con Vincent era pleno y feliz. Tuvimos una hija inteligente y adorable, con ojos parecidos a los míos y una sonrisa muy similar a la de Vincent. La familia Gian, la misma que me usó y me maltrató, obtuvo justo el destino que merecía. Mis padres biológicos, tras la bancarrota, vivieron en la miseria y murieron enfermos en una vivienda pequeña, oscura y húmeda, sin nadie a su lado. Rosalie fue sentenciada a prisión por fraude comercial y múltiples calumnias maliciosas, y pasó el resto de su vida tras las rejas. Adrián nunca volvió a casarse. Nunca volvió a recuperarse de su enfermedad. El fármaco que desarrollé podía curar a hombres en todo el mundo, pero no podía curarlo a él. Porque su enfermedad no estaba en el cuerpo. Era su corazón. Y esa no tiene medicina. Pasó el resto de su vida viviendo en sombras gigantes. Todos los días se sentaba en su estudio vacío, recopilando noticias y reportes relacionados conmigo. En la pared de su estudio colgaba una fotografía enorme, una instantánea tomada por un reportero el día que me paré en el escenario de la Cumbre Mundial de Medicina para recibir mi premio. En la foto yo aparecía segura, serena, hermosa, con una sonrisa radiante. Ese era yo, la luz que él ya nunca podría tocar. Con el tiempo empezó a sufrir alucinaciones. Era como si regresara a una tarde de muchos años atrás. Un día en el que la luz del sol caía perfecto, con una brisa suave entrando por la ventana. Yo estaba sentada a su lado, con la cabeza ligeramente inclinada, concentrada al aplicarle agujas de acupuntura. La luz bañaba mi perfil en un dorado suave, casi irreal, más tierno de lo que cualquier palabra podía describir. Solo en esos momentos entendía. Entendía que lo que yo le había dado nunca fue solo la esperanza de sanar su cuerpo. Esos 3 años fueron lo más cerca que su vida vacía había estado del amor y de la redención. Pero él mismo había empujado a su Dios al abismo. Y para él mismo había cerrado, para siempre, la puerta del infierno. Y de ahí en adelante, nunca tuvo liberación.